Estoy seguro que todos llegamos a conocer personas simpáticas, personas de negocios, esas personas que de pronto ante el ojo humano llegamos a decir son personas exitosas, porque de alguna manera de pronto los ve uno que han conseguido buen dinero, tienen buena casa, buenos carros, incluso tienen su buena familia, su buen matrimonio. Pero aún así, teniendo todas estas cosas, manifiestan tener un vacío en su vida. Yo sé que todos nosotros conocemos a alguna persona con estas características y que manifiesta tener un vacío en su vida, que le hace falta paz y que le falta entonces satisfacción. Y podríamos decir que tienen mucho, pero que están insatisfechos. Yo sé que todos conocemos, y realmente yo conozco muchas personas con esas características. Al parecer es algo como muy propio de todos nosotros, es como algo muy propio del ser humano, porque hay muy poca gente que parece estar genuinamente satisfecha con lo que tiene. Pero de alguna manera ni siquiera enfocado solo en el tema material, incluso en el tema de la relación o en el tema espiritual, en las relaciones con el Señor, parece ser que muchos de nosotros no estamos satisfechos del todo. Alguien dijo una vez, la satisfacción hace rico al pobre, pero la insatisfacción hace pobre al rico. Una frase bien profunda y bien diciente. También el apóstol Pablo encontró, podríamos decir que la clave para la paz y encontró la clave para la satisfacción en esos, digamos, momentos de dificultad. Y le dice a los filipenses cómo encontrar la paz y comparte entonces el secreto de estar satisfecho. Eso lo encontramos por ahí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, donde dice que Pablo le dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es hermoso ese versículo, como le escribe ahí Pablo a los filipenses. Y creo que en esa dirección el Señor tiene una enseñanza para todos nosotros hoy. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro del Éxodo. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Leo la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ubicarnos, hermanos, a partir del versículo 12. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has aclarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?
Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, tomando el control de todo lo que se diga, de todo lo que se piense, Señor. Tu Espíritu Santo esté ministrando, tocando corazones, Señor, y que podamos recibir tu enseñanza, y que podamos no solamente entenderla, sino ponerla en práctica, Señor. Como siempre, Señor, ese reto ante tu palabra. Te damos la honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de la porción de la palabra de hoy vamos a ver entonces que podemos más bien estar saciados, pero no satisfechos. Y en el capítulo anterior a la porción de la palabra que nos regala el Señor, o sea, en el capítulo 32 del Éxodo, encontramos lo que conocemos como la apostasía del becerro de oro. Yo creo que todos conocemos ese evento, ¿sí? La apostasía del becerro de oro. Recordemos que Moisés subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo allá en el monte, creo que se revela la verdadera situación psicológica del pueblo de Israel. Se puede ver entonces incluso la incredulidad de muchos en el pueblo, y uno se pregunta, pero ¿cómo hacen eso después de todas las hazañas que habían visto directamente por el Señor? Los saca de la esclavitud de Egipto, los pasa por el Mar Rojo, los lleva por el desierto, los alimenta y los tiene ya varios días o varias semanas ahí en la región del Sinaí. Tardaba Moisés en bajar del monte y el pueblo decía: ¿qué le pasaría a Moisés? Y de pronto lo que le estaba pasando al pueblo era que ellos no veían como ninguna actividad visible de Dios. Ellos pensaban entonces que al no ver una actividad visible de Dios, Dios no estaba con ellos. Y llegaron obviamente entonces a inquietarse, y llegaron entonces a impacientarse ante esa situación. ¿Qué les pasaría entonces a los del pueblo? ¿Qué les pasaría a ellos? ¿Quién los iba a guiar? ¿Quién los guiaría? ¿Dónde estaba Dios? Se preguntaban ellos. ¿Cómo vamos a servir a un Dios invisible? Querían tener entonces a alguien o algo visible en el que pudieran confiar, al que pudieran adorar. Y uno ve que recientemente habían aceptado el pacto que Dios les había ofrecido, y el pueblo le había prometido entonces a Dios obedecer completamente la ley. Eso lo había hecho ahí, digamos, hace poco habían aceptado ese ofrecimiento del Señor.
Pero consecuentemente la rebelión del pueblo de Israel ahí en el Sinaí, diríamos que fue más que una murmuración, hermanos. Lo que pasó ahí por parte del pueblo de Israel en el Sinaí fue una apostasía. Podríamos decir que fue un abandono de Dios, que fue una renuncia a Dios. Eso fue realmente lo que pasó. Y entonces el pueblo le pedía al hermano de Moisés, a Aarón, que les hiciera dioses para guiarlos. Y el pueblo con desprecio manifestaba: ¿por qué este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado? Dice ahí en el versículo 1. Y el pueblo, cuando uno mira profundamente el pueblo, la reacción, el comportamiento del pueblo de Israel, ve que tenía 3 fallas. Un pueblo impaciente, tenía un desprecio por Moisés, pero también le faltaba confianza en el soberano Dios. Tremendas 3 fallas. Un pueblo impaciente, un desprecio por Moisés, y realmente no confiaban o no tenían entonces la confianza en Dios. Y lo que uno también puede ver, hermanos, es que el pueblo, en todo ese tiempo que estuvieron esclavizados en Egipto, se habían acostumbrado a ver las imágenes que el pueblo egipcio usaba para adorar a los dioses. ¿No se les hace esto como muy familiar? Pero realmente era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Se acostumbraron entonces a ver, a adorar imágenes. Y saben, cuando uno analiza el comportamiento de Aarón tuvo la oportunidad de ser un líder ejemplar. Pero ¿qué decidió Aarón? Decidió ir por lo más simple, por el populacho, por lo popular, ¿sí? En lugar de enfocarse en lo profético. Pero le quiso dar gusto al pueblo. Tremendo error de Aarón. Y hay una frase, una expresión de Dios para Moisés que es profunda, hermano. El Señor le dice, cuando están allá, le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ojo, miren la expresión. ¿Qué hubiera dicho en otra oportunidad el Señor a Moisés? Porque mi pueblo. Pero le dijo: anda, porque tu pueblo se ha corrompido. Tremendo. El Señor dijo entonces que Israel, prácticamente lo que dijo era que Israel no era su pueblo, que no era él, que era pueblo de Moisés. Y también duro por ahí, que dijo que era duro de cerviz, ahí en el versículo 9. Entonces, directamente Israel había rechazado a Dios. Entonces, como consecuencia, Dios repudió a Israel. Eso fue lo que pasó. Y al acercarse entonces Moisés baja con Josué, y escucharon entonces una algarabía, pero era una algarabía de fiesta. Estaban allá en tremenda fiesta, y cuando llegaron vieron al becerro de oro y vieron toda esa actividad corrupta del pueblo de Israel. Y el texto dice entonces que se dio la ira, que la ira se encendió en Moisés. Y ahí fue donde arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Todo eso lo vemos en el capítulo anterior. Estoy hablando ahí para que veamos todo el contexto y nos adaptemos entonces a la palabra de hoy. Pero a partir del versículo 12, mis hermanos, ya del capítulo 33, esta sección trata específicamente de la presencia del Señor con el pueblo, que es lo que básicamente estamos tratando ahí en esa porción de la palabra de hoy. Entonces, la apostasía del pueblo de Israel no había anulado por completo las promesas de Dios, sino que las había de alguna manera restringido. No había anulado las promesas, pero sí las había restringido. Por causa entonces de la rebeldía, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor entonces le había dicho a Moisés que Él
no subiría con ellos a la tierra prometida. Pero da una razón profunda y dice, para que su presencia santa no los consumiera de su pecado. Versículos 2 y 3. Tremendo eso. Eso fue lo que le expresó el Señor a Moisés. Mira, yo no voy con ustedes, pero bueno, les voy a poner un ángel que los va a dirigir. Y eso, obviamente, y eso lo voy a hacer es para no acabar con ustedes, para no consumirlos. Tremenda expresión. Sin embargo, en su lugar entonces, el Señor no subiría con ellos, pero en su lugar prometió enviar un ángel para llevarlos entonces, o para arrojar más bien a todos los habitantes de esa tierra de Canaán, que era la que iba a tomar el pueblo de Israel. Además, la razón de poner un ángel como sustituto para guiarlos era más una protección para el pueblo de Israel, era mucho más que un castigo, era más bien protección, porque volvemos a repetir, no sea que te consuma en el pecado, dice en el versículo 3 del capítulo 33. Ahora, siendo más profundos, ya el Señor había castigado al pueblo. En el versículo 35 del capítulo 32 ya el Señor los había castigado con una plaga. Bueno, pero no es el tema de hoy, simplemente como información general. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés, mira, yo no voy a ir con ustedes, pero les voy a enviar un ángel que los dirija, esa falta de la presencia del Señor fue lo que le preocupó a Moisés. Y fue lo que lo llevó a hacerle 3 peticiones al Señor. Peticiones, digamos, referentes al tema de la presencia del Señor. Moisés quería que el Señor los acompañara, y en cada petición que hacía entonces Moisés le pedía un poco más que la oportunidad anterior. Sí, Moisés entonces, preocupado porque el Señor dijo, yo no subo con ustedes, yo no voy a ir con ustedes, pero bueno, le voy a poner un ángel. Esa era la preocupación de Moisés. Hasta ahí estamos bien, iglesia. Y entonces Moisés le hace 3 peticiones al Señor. Y entonces cuando le hace la segunda, digamos que es un poco más profunda o atrevida que la primera. Y cuando le hace la tercera, es un poco más atrevida o profunda que la segunda y que la primera, obviamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es como el enfoque de la porción de hoy. Entonces, vamos a ver cuál fue la primera petición que hace Moisés al Señor, que la encontramos ahí en los versículos 12 al 14. Y Moisés entonces no conocía la ruta, no conocía el camino para ir del Sinaí, donde estaban, ¿a dónde? A la tierra prometida, o sea, a Canaán. Moisés no la conocía, entonces debido a la instrucción del Señor de subir a la tierra prometida, porque le dice, anda, sube a la tierra prometida. Entonces Moisés sabía quién era el que los iba a guiar. Ahora, él le dice a Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor muéstrame tu camino. Considera también que la gente es tu pueblo. Cuando hablamos de ese ángel, ¿quién sería ese ángel? Y la palabra ángel significa literalmente un mensajero. Ahora, ese mensajero podría ser un ángel celestial, pero también podría ser alguien humano, porque era para guiarlos. Y yo creo que probablemente la respuesta la podemos encontrar por allá en el libro de Números, capítulo 10, versículo 29, cuando se indica que este personaje, Obad, el hijo de Reuel, era el que conocía la tierra y que les sirvió entonces de guía. Y de pronto los que quieren ampliar la información. Y entonces viene la respuesta inmediata del Señor ante la primera petición de Moisés. Y miren la respuesta del Señor en el versículo 14. Mi presencia irá contigo. Y le dice otra cosita más. ¿Qué más le dice? Ayúdenme. Y te daré descanso. Tremendo el Señor.
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, esa frase inicial se traduce literalmente como mi rostro irá contigo. Literalmente le está diciendo, tal como había sido prometido meses antes frente a la zarza que ardía. Dios le aseguró que su presencia iba a continuar acompañándolo por siempre. Y la promesa era un paso adelante sobre la presencia del ángel. Qué lindo esto. Entonces, además de la seguridad de la presencia del Señor o de esta presencia divina, el Señor agregó que le daría descanso a Moisés. ¿Qué creen ustedes? ¿Le estaría diciendo que ya no iba a trabajar o qué? No, eso lo que le está diciendo es que le daría paz, que le daría reposo. Le daría esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos, y que solamente viene del soberano creador. Entonces, viene la primera petición, entonces le dice que quería saber quién era el que los iba a guiar. Muéstrame tu camino. La segunda petición, que la encontramos ahí a partir del versículo 15 hasta el 17, muestra, ¿cómo decirlo? Como esa petición muestra una vez más la grandeza de Moisés y la identificación profunda que Moisés tenía con el pueblo. Moisés quería tener la seguridad personal de la presencia divina, pero la quería también para el pueblo. Porque Moisés no estaba diciendo, ven para que estés conmigo. Le está diciendo los versículos 15 al 17 para que esté con él y con el pueblo. Miren que está mostrando ahí su grandeza Moisés. Únicamente con la presencia del Señor, mis hermanos, podría entonces el pueblo de Israel llegar a ser una nación diferente a todas las naciones por las que estaba pasando. No era la única manera, ahí como dice en el versículo 16. Solos, qué diferentes iban a ser a todos los pueblos por donde pasaban. Solamente con la presencia del Señor iban a distinguirse, iban a ser diferentes. Y en respuesta viene la respuesta del Señor para Moisés y le dice, también haré todo lo que me has pedido. También haré todo lo que has dicho, ahí en el versículo 17. Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Cómo tomar esa parte que le dice el Señor? Y te he conocido por tu nombre. ¿Qué se les ocurre? A ver, vale 50 y 50, vale una llamada. Díganme, ¿qué de pronto se le puede ocurrir? Que venga a la cabeza, ¿qué le hace? Vamos. Eso, muy bien, pero además, mira, yo hasta este momento, campeón, yo no conozco tu nombre, pero desde el momento que yo conozca tu nombre, tú vas a ser mi amigo. Miren qué belleza esto, qué belleza, ¿cómo le dice el Señor ahí en el versículo 7? Y te he conocido por tu nombre, esto es hermoso. La tercera petición la encontramos a partir del versículo 18. Recordemos entonces que, para que no nos perdamos, Moisés estaba preocupado ¿por qué? Por la presencia del Señor, correcto. Eso lo llevó a hacer ¿qué? 3 peticiones, muy bien, excelente. Ya vimos la primera, ya vimos la segunda, vamos para la tercera, que la encontramos a partir del versículo 18. Entonces, le dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Tremendo Moisés. Miren cómo iba subiendo, cómo iba profundizando en las peticiones. Te ruego que me muestres tu gloria. Miren, en todo este capítulo hay 4 palabras diferentes que significan la presencia del Señor para que lo tengamos en cuenta. Un ángel de Dios, eso indica la presencia del Señor. La presencia de Dios, el rostro de Dios.
el nombre de Dios y la gloria de Dios. Esas 4 expresiones nos identifican con la presencia del Señor. Ahora, cuando este Moisés le dice, por favor, muéstrame tu gloria, ¿qué es lo que específicamente le está pidiendo? Le está diciendo, bueno, muéstrame tu peso, muéstrame todo el honor, muéstrame tu riqueza. Es decir, muéstrame ¿qué? Todo. Muéstrame todo. Tremendo Moisés. Ahora recordemos en el libro del Éxodo la gloria de Dios, ¿cómo se manifestaba? ¿Qué recuerdan? La gloria de Dios se manifestaba como fuego. La gloria de Dios se manifestaba como una nube que digamos que se revelaba, pero que también se escondía. Así es como vemos la gloria de Dios ahí en el libro del Éxodo. Yo recuerdo ahí en el versículo 16 del capítulo 24 del Éxodo, encontramos ahí un versículo hermoso y quiero leerlos porque es fantástico. Dice: la gloria de Jehová posó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Fuego y nube. Tremendo, es hermoso esto. Entonces, el Señor también accedió al pedido de su siervo, pero digamos que con una limitante, ¿sí? Porque lo hizo de acuerdo al propósito divino, lo hizo de acuerdo al designio divino. Y en ello había, digamos, un propósito como también una afirmación de la presencia del Señor, de la presencia divina. Moisés no vería el rostro de Dios, que el Señor en el versículo 20 le dice: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Ningún hombre, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Y evidentemente Moisés quería ver entonces la gloria del Señor, quería literalmente ver su rostro. Moisés quería más y más y más del Señor. Como dijimos al principio, saciado, pero no satisfecho. Miren que en cada pregunta avanzaba, quería más. Porque como lo dijimos ahora, a veces el rostro simboliza la totalidad de una persona. Y eso era lo que le estaba pidiendo Moisés al Señor. Ver la totalidad del soberano. Y miren, Moisés tenía el privilegio de hablar personalmente con Dios. Pero Moisés no tenía el privilegio de conocer a Dios como Dios lo conocía a él, que es muy diferente. Y quizás eso era lo que quería Moisés, que muéstrame tu gloria. Y la enseñanza era fundamental. Nadie verá a Dios cara a cara en este mundo. Nadie conocerá al soberano creador completamente. Dios siempre será mayor de lo que la comprensión humana puede captar. Y como la nube, Dios se revela y se esconde a la vez. Eso es una belleza. Entonces, dice la palabra que Dios escondió a Moisés en una hendidura de la peña y lo cubrió con su mano, y cuando hubo pasado, entonces, cuando hubo pasado la gloria divina, dijo: después apartaré mi mano de la hendidura y verás, ¿qué dice la palabra ahí? Mis espaldas, verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Versículo 23. Y verás mis espaldas. ¿Saben?
La gloria del soberano creador siempre se mirará atrás, para atrás, en las espaldas. El Señor revela su gloria de acuerdo a lo que ha hecho a través de la historia. Ahí es donde revela el Señor, ahí es donde vemos la gloria del Señor, cómo ha actuado en el mundo. Y no por especulaciones filosóficas, iglesia. Entonces, al ver la gloria de las espaldas de Dios, es ver donde Dios ha estado, es ver donde Dios ha actuado, es ver las maravillas que ha hecho, es ver todas las bendiciones que ha derramado. Y en el contexto, ojo, en el contexto del Éxodo, entonces ver la gloria a espaldas de Dios es ver la magnitud de lo que Dios ha hecho con el pueblo hasta ese momento que había visto. Ayúdenme, con el pueblo de Israel. Vamos. Lo había rescatado de la esclavitud de Egipto, lo había llevado por el desierto, lo había alimentado, lo había protegido. Todo esto, todo este tiempo en el Sinaí les había dado una constitución nacional. Y como si fuera poco, les había perdonado esa apostasía del becerro de oro. Tremendo. Eso bajo la óptica del Éxodo, eso es ver a las espaldas de Dios. En tu caso, hermano, ¿qué es ver a las espaldas de Dios? Mira hacia atrás. Mira hacia atrás. Porque mira lo fácil que deducimos de acuerdo al pueblo de Israel, pero a cada uno de nosotros, a título personal, nos queda muy fácil ver a espaldas de Dios que ha hecho el Señor en tu vida. Y ha hecho maravillas. Y ahí puedes ver la gloria de Dios. ¿Saben algo, hermanos? En la vida espiritual se presentan lo que podríamos llamar discrepancias. Unas discrepancias o diferencias que enfrentan, digamos, unas fuerzas con una tensión perfecta. Y para que me entiendan, una de esas fuerzas, por ejemplo, es la que existe entre la fe y las obras. ¿Cuánto no se habla en cuanto a la fe y las obras? Y hemos sido llamados a vivir por fe. ¿Eso lo tenemos claro todos nosotros o no? Hemos sido llamados a vivir por fe, mis hermanos. Sin embargo, como señala el apóstol Santiago, mis hermanos, la fe que carece de obras es una fe muerta. Por eso digo yo que es algo de tensiones perfectas. Estamos llamados a vivir por fe, pero Santiago dice, bueno, María, muéstrame una fe sin obras o una fe que carece de obras, es una fe muerta. Y de la misma manera, cuando las obras no están sustentadas por una fe viva y eficaz, se convierten entonces en meros proyectos de hombres. ¿No conocen ustedes muchas personas que dicen, no, es que yo le ayudo a tal persona, yo le ayudo, yo le dono a tal persona, yo le doy, pero si eso lo está haciendo sin fe en el soberano creador, ¿en qué se convierte eso? En proyectos de hombres, simplemente. Entonces por eso decimos, miren, viene esta parte de entre la fe y las obras, ahí hay una tensión perfecta. Pero van unidas, van de la mano. Pero nosotros tenemos claro que estamos llamados o que somos llamados a vivir por fe. Ahora, no es coherente entonces que nosotros caminemos con el Señor y que no tengamos buenas obras.
Otra de las fuerzas que quiero mostrarles es la fuerza, es esa tensión entre el esfuerzo y la gracia. Y tomemos como ejemplo una aparente contradicción en la exhortación que Pablo le hace a Timoteo, por ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, esfuerzo y gracia, esfuérzate en la gracia. La gracia tiene que ver con el obrar de Dios, que suple, digamos, nuestras debilidades. Y la fuerza tiene que ver, digamos, con esa contribución personal o con esa disciplinada contribución a cada emprendimiento que el Señor pone delante de nosotros. Pero cuando existe solamente el esfuerzo, creemos que somos nosotros los que movemos las cosas. Cuando ponemos solamente nosotros el esfuerzo, creemos que nosotros somos los chachos, que somos muy fuertes, que somos muy inteligentes. Pero entonces al otro lado, cuando solamente existe la gracia, mis hermanos, creemos en una actitud, o caemos más bien en una actitud de, digamos, de apatía espiritual. Es decir, que la gracia no valora el costo de lo recibido. Como cuando se recibe una herencia de los padres, los hijos aprecian la herencia. Hay estudios donde se muestra que las herencias tienen un promedio de duración de 3 años. Y eso es lo que estamos aquí viendo también, esta segunda tensión perfecta entre el esfuerzo y la gracia. Pero el pasaje de hoy, hermanos, el pasaje de hoy coloca a la luz otra fuerza. Podríamos decir que el pasaje de hoy coloca a la luz otra polaridad. Y una que se encuentra, podríamos decirlo, que en el corazón mismo de nuestra experiencia espiritual. Y esa otra tensión o esa otra fuerza está relacionada con la porción de la palabra, es la llenura y la insatisfacción, que es lo que podemos ver en el comportamiento de Moisés. Llenura e insatisfacción. Miren, a Moisés le habían sido concedidas experiencias de una gran profundidad e intimidad con Dios. La palabra del Señor nos dice que Moisés hablaba cara a cara, como cualquiera le habla a un amigo. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 33? Mire, eso no lo está diciendo. Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Le habían sido concedidas experiencias maravillosas, mis hermanos, y creo que no existen muchos hombres de los cuales se pueda decir lo mismo. Pero ahí lo dice la palabra clarito. Sin embargo, encontramos a Moisés que solicita entonces una experiencia aún más dramática. ¿Qué es lo que le pide en el versículo 18? Recuérdenme, muéstrame tu rostro. Ya lo dijimos ahora que era lo que le estaba pidiendo. Muéstrame todo lo tuyo. Déjame conocerte a plenitud. Tremendo. Había recibido mucho, mis hermanos, como muy pocos. Tenía una llenura, pero tenía insatisfacción, pidiendo cada vez más. Y tenemos aquí una de las realidades más difíciles de sobrellevar y de entender. Por un lado, nuestra experiencia de Dios, esa relación con Dios, sacia nuestros deseos más profundos. Claro, cuando vivimos plenamente una relación con Dios,
Se produce en nuestro interior, se produce un gozo, se produce un éxtasis espiritual, hermanos, que no tiene descripción. Uno con palabras no es capaz de describir lo que uno siente cuando se tiene una verdadera relación con Dios. Sin embargo, estas relaciones despiertan en nosotros, digamos, un sentimiento de insatisfacción. Nuestra conciencia, entonces, como que se agudiza de que necesitamos más y más y más. No nos llenamos, o podríamos decir, llenos pero insatisfechos. Podríamos decir que a nivel espiritual, en las experiencias con Dios, no nos llena nadie, no nos llena nada. Entonces podemos estar llenos, pero insatisfechos. Vea, iglesia, tenemos un gran desafío ante esta porción de la palabra, con esta o a través de esta porción de la palabra. Y el desafío es aprender a convivir con estas dos realidades: llenura e insatisfacción. ¿Qué reto? Y creo que el reto de manera directa es vivir con llenura y satisfechos. Ese es el verdadero reto para nosotros como creyentes o en nuestra vida espiritual. Porque si no aceptamos que esto es así, tendremos la tendencia de condenar nuestra vida espiritual como inútil, pues nunca como que conseguimos lo que buscamos, o que nunca recibimos lo que buscamos o lo que anhelamos. Siempre vamos a querer otra cosa, siempre vamos a querer algo más. Mira la espalda del Señor, hermanito. Mira la espalda del Señor. Mira lo que ha hecho. No solamente para el mundo, sino específicamente para ti. ¿Qué ha hecho? Mira hacia atrás. ¿Qué otra cosa necesitas del Señor? Pon los ojos en la cruz. ¿Necesitas algo más que lo que hizo Cristo en la cruz por ti? ¿No estás satisfecho con lo que el Señor hizo en la cruz por ti? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más vas a pedir? A pesar de la desobediencia de cada uno de nosotros, a pesar de la rebeldía, a pesar, como lo dijimos ahora y con el ejemplo del pueblo de Israel, a pesar de la apostasía, a pesar de la indiferencia, el soberano Creador dio a su Hijo para que en la cruz muriera por ti, muriera por ti, muriera por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Hermanito, ¿qué más le pides al Señor? Y si fuera poco, al tercer día el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Jesús está vivo, resucitó, venció la muerte, y eso nos sella a nosotros nuestra propia resurrección, nos asegura entonces la vida eterna. ¿Qué más pides? Perdón de pecados y vida eterna. El que pida más, que le piquen caña, hermanos. Mira las espaldas de Dios. ¿Qué ha hecho? Y a nivel personal, adicionalmente a la cruz
y adicionalmente a la resurrección y lo que significa eso para cada uno de nosotros, ha hecho muchas cosas por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Solamente mira las espaldas de Dios y reconoce lo que Dios ha hecho por ti. Y el reto, hermanito y hermanita, es que a partir de ahora entonces nos sintamos llenos, pero satisfechos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra indiferencia, porque nos has dado tanto, Señor, y nos sentimos insatisfechos, Señor, y queremos y te pedimos más, y te pedimos más. Señor, permítenos reconocer que ya nos diste lo suficiente. Y que podamos vivir satisfechos con gozo, alegría y una total esperanza, Señor. Que tú ya nos perdonaste y que tienes allá un lugar para cada uno de nosotros, Señor. Eso es mirar tus espaldas. Te damos gracias, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.